días. Estamos acá en vivo y en directo con una entrevista muy especial en esta sección que hemos creado de Grupo Win, Vidas Sencillas con Ideales Elevados. Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial, Mauricio Clavijo, amigo personal nuestro y neuropsicólogo, que nos va a hablar acerca de la resiliencia. Mauricio, nos gustaría que te presentaras. Hola Natis, hola Will, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues Mauricio Clavijo, nacionalidad colombiano, psicólogo de pregrado, neuropsicólogo, he hecho algunos posgrados en neuropsicología, actualmente estoy terminando otro a nivel de maestría y candidato a una especialización en evaluación y diagnóstico neuropsicológico. Pues digamos que mi mundo gira en torno al cerebro, hago parte de las neurociencias y ese es mi vivir, eso es lo que respiro y busco respirar en mi ambiente familiar, en mi entorno laboral. Eso, Mauricio, desde la parte profesional, y desde la parte personal, pues ese es Mauricio. Una sonrisa irrelevante, ¿cómo se dice? Irreverente, muchas gracias. Irreverente en algunos otros espacios de la vida, disciplinado. ¿Sí? Busco que del talento que no tengo lo haga, lo compense con la disciplina. Eso sería Mauricio, a grosso modo. Iniciar esta entrevista donde nos compartieras para ti qué es la resiliencia. Bueno, digamos que parte de ese gran concepto abstracto que los psicólogos le damos, o ese significado que le damos abstracto a las cosas, uno la encuentra transformada precisamente en esa capacidad de poder superar circunstancias, ¿sí? de poder superar traumas, todo lo que podría abarcar y que encerraría parte de un duelo, de duelos no elaborados. Eso marcaría la resiliencia. Mauro, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que tú has logrado superar? Bueno, yo pensaría que, bueno, una pregunta como que cuestiona, en este momento me cuestiona bastante, porque pues hay varias cosas. Yo pienso que una de las grandes dificultades que puede uno llegar o que he podido llegar a superar ha sido tal vez el hecho de convertirse uno en una persona de ciencia, ¿sí? de estar en las neurociencias, de ser muy objetivo y lo que existe y lo que se evidencia, y si no va en esa línea, pues para mí no existe. Pienso que hace unos años atendía mi consulta de psicología y me había alejado mucho de algunas realidades que lo transforman a uno, ¿no? Yo trabajo aquí en Colombia hace muchos años con discapacidad. Sí, actualmente hago el ejercicio con discapacidad adquirida, ¿sí? Y incursionamos con las discapacidades que se van en el neurodesarrollo y que son neurodegenerativas, y uno se va encontrando ciertas situaciones de la vida que te estrellan, ¿sí? Una de esas situaciones era muy sencillo, era parte de una junta médica. Hacía parte de una junta médica y bueno, este paciente se va a morir, este paciente no va a caminar, este paciente tiene cáncer, este paciente tiene 3 meses de vida. Mauricio, pues elabore la situación y ayuda a guiar el camino de esos pacientes para que tengan una adherencia. Pues sencillo, si el médico, que es el médico todopoderoso en su conocimiento, dice que indudablemente ese señor tiene un tumor, o esta persona, muy puntualmente me pasó, recuerdo mucho una chica que tenía un tumor que había metastásico en la región del tálamo, y que había hecho metástasis en cuerpo calloso. Entonces
pues el oncólogo había dado 6 meses de vida. Y pues indudablemente para mí fue muy fuerte hacer ese acompañamiento y darme cuenta que a los 6 meses de vida no se murió. ¿Sí? Entonces, te estrellas con lo que te enseñan en los libros, con lo que te enseñan en la cotidianidad, ¿sí? Y te estrellas con que las personas son más resilientes, ¿sí? Y hay algo en nuestras células, en nuestra psique, que si tenemos una razón para vivir, pues nuestro cuerpo se va regenerando, ¿sí? Nuestras células se regeneran, tal vez en alguna otra charla lo podamos llevar a cabo, pero eso tal vez fue una de las cosas más fuertes que he podido ver y pues, me he podido encontrar, porque me tocó cambiar el chip, ¿sí? Me sentía todopoderoso cogiéndolos en consulta y tú morirás, tú caminarás, tú podrás mejorar, ¿sí? Y cuando te das cuenta es de que nada de eso pasa, ¿sí? Nada de eso pasa. Cada persona es totalmente independiente, sin ser religioso, sin ser fanático, ¿sí? Tal vez creyente en un destino, en una vida, en un Dios, pero me estrello con que indudablemente no soy quien para decirlo, ¿sí? Y a veces dando una esperanza de vida a las personas, las personas pueden vivir un poco más, tal vez sí, fisiológicamente, neurológicamente tienen un final, pues porque somos seres vivos, pero realmente podemos hacer que esa psique, ese cuerpo pueda avanzar un poco más y pueda resistir un poco más. ¿Y cómo? Pues, tal vez cambiando el chip. Y eso fue una de las cosas que tal vez marcó un antes y una hora. Y yo se lo cuento a mis pacientes normalmente. ¿Sí? Doctor, no va a morir. Hermano, yo solo sé que esta vaina hace metástasis y ya. Los libros dicen que esto va a 6 meses, pero mi historia de vida me dice que tal vez si le metes un poco de amor, y en mi vida personal también, yo creo que ustedes que son mis amigos se han dado cuenta, mamá desahuciada hace 25 años y ve, ahí está dando lora. Entonces, esa última palabra no la tenemos. Perdón por extenderme. Pues preguntarte tu opinión personal. Con esto que decías, ¿crees que la resiliencia hay una parte que es innata, hay una parte que es aprendida? ¿Cómo es que está en la psique humana o cómo es que se desarrolla? ¿Qué la ayuda a desarrollar? Bien. Hay personas, seres humanos, que indudablemente nacen en ciertas condiciones, tienen una predisposición. Todos tenemos una predisposición tanto genética como una predisposición ambiental, ¿sí? Hay muchos estudios que nos lo confirman. Podemos ser gemelos nacidos bajo la misma herencia genética, pero en nuestro contexto ambiental se transforma todo, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos interpretar e inferir de eso? Nuestra carga genética, nuestros genes, si nacemos con nuestros 23 cromosomas bien, perfecto, XY, mujer o hombre, vamos a tener unas condiciones, ¿sí? Adicional a eso tenemos que sumar si nuestros antecedentes familiares también juegan un papel importante en eso, y es la forma en que nuestros familiares elaboran sus contextos. Algunos psicólogos le empiezan a incurrir en el tema de pautas de crianza, ¿sí? No soy tan reduccionista, voy un poco más allá, encuentro que la forma en que yo vaya criando, la forma en que yo vaya resolviendo cosas como papá, como mamá, como abuelo, pues eso se va transformando y se vuelven cadenas, ¿sí? Que se van heredando. Entonces, en ese orden de ideas, si yo soy una persona muy fuerte, nazco con las condiciones al nacer vivo, nazco con todas las condiciones fisiológicas, ya de entrada voy con una competencia al ambiente.
Pero si el ambiente que me rodea es un ambiente frágil, que no me ayuda a elaborar tan rápido los contextos, que no me da estrategias de afrontamiento, que tal vez mis estrategias de afrontamiento son un poco más emocionales, no tan racionales o no tan conductuales, pues de esa misma forma tal vez me voy enfrentando, ¿sí? Me voy frustrando. Entonces, si no me dan tal cosa, pues me frustro inmediatamente y pues tal vez eso no lo elabore tan rápido. Pero si me voy rodeando de un ambiente, que sería el otro caso, un ambiente más favorable, genéticamente, fisiológicamente, desde la ontogenia, desde la filogenia, pues tengo como las condiciones y el ambiente me empieza a proporcionar cosas para ser resiliente, como me caí, un ejemplo de la vida de niño, me caí y en vez de que me den la mano me están diciendo, pues hermano, o te quedas en el piso o te levantas. Y si uno de niño aprende, pues me levanto. Ah, bueno, listo. Y si se vuelve a caer, ¿qué debes hacer? Entonces empiezas a aprender desde la experiencia, ¿sí? Y si eres... algo que me ha parecido muy bueno, que lo he ido aprendiendo últimamente, es si empiezas a ver entre líneas la vida, si empiezas a encontrar cosas entre líneas y empiezas a aprovechar eso, pues te vas volviendo un poco más fuerte, ¿sí? Empiezas a tener estrategias de cómo superar, pero si me empiezan a darlo todo, me aportan todo, pues ¿qué conexiones neuronales voy a hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la sinapsis que voy a hacer? Pues que si pierdo, pues siempre va a estar alguien que me apoye. Entonces, mi cerebro inmediatamente hace esa sinapsis, pero si no me ayudan, pues tendré que crear alguna otra red neuronal, ¿sí? Que me permita a mí decir, ah, carajo, aquí se llora, pero se sigue adelante. O en otro momento se llora o me quedo, ¿sí? Algo que he encontrado, lo he encontrado muy puntualmente con los chicos con los que trabajo, que hacen parte de ese conflicto armado, y uno encuentra que es que los chinos son unos berracos, ¿sí? 5 años trabajando en una fundación haciendo rehabilitación con discapacidad para personas con amputación, y qué berracos, no, ninguno caminó, ¿sí? Y el que medio caminaba se sentía incómodo. Entonces yo decía, mierda, esta gente como que, oiga, pobrecitos. Y voy allí al otro lugar a camellar con estos chinos, unos berracos, en 3 meses están caminando y le faltan las 2 piernas y tienen amputaciones transfemorales. Y uno dice, wow, ¿qué hubo? Es que la vida los enseña a ser muy fuertes, ¿sí? O sea, si eres un soldado de la vida, pues, hombre, tienes que exigirte como soldado, ¿sí? A eso le apunto. Justamente quería concadenar eso. Sabemos que trabajas con estos chicos que son heridos por la guerra o que fueron heridos por la guerra. ¿Qué has aprendido de ellos? ¿Qué puedes rescatar para un aprendizaje que nos puedas brindar a nosotros? ¿Y cuál crees que sería el reto al aprender algo de ellos para nosotros? Ok, bueno, digamos que la vida me hizo un paréntesis, ¿sí? Espérate un momento, no sé hasta dónde cerraré el paréntesis, pero la vida me lo hizo en ese momento. Permitir conocer la discapacidad desde otro punto de vista, ¿sí? Por permitir ver lesiones medulares, personas que no van a volver a caminar porque pues, su médula fue cortada por una onda explosiva o por un proyectil o por un artefacto explosivo, y tú dices, miércoles, ¿qué haría yo? Y ese yo hago la representación de la sociedad, ¿no? ¿Qué haríamos el resto de la sociedad? Yo como sociedad, pues me echo a morir, me da tristeza, lloro y qué hijo de puercas, ya no hay nada más que hacer, la vida se me acabó ahí. Va uno y ve otro escenario, chico 21 años o 20 años de edad y tal vez trabajando en las fuerzas, cae en una mina y amputado, ¡pum! Se amputó. ¿Qué haría uno si pierde una pierna?
Bueno, en su defecto, vamos al tema más dramático. Los triamputados, 2 piernas, un brazo y sin un ojo. Entonces, pues, hombre, se va dando uno cuenta que el truco está en cómo te formen. Esa es una de las bases que he encontrado. Son chicos que se tienen que entrenar para eso, ¿sí? Se tienen que entrenar para la guerra, se tienen que entrenar para el conflicto. Entonces, no puedo ser o no pueden ser formados como te caíste, ¿sí? 20 o no, tienen que ser fuertes, indudablemente tienen que tener un carisma muy, muy arraigado. Ojo que aquí he encontrado una variable y no va el nivel intelectual no va funcionando ahí, porque muchos de ellos tienen un nivel intelectual muy bajo, ¿sí? Es más, son analfabetas algunos. Entonces, esa es una variable tal vez que es importante tenerla en cuenta para hacer algún estudio. Que eso no juega ahí, no por más intelectual que yo sea, entonces soy más resiliente. No, nos engañamos. Tal vez la realidad me ha mostrado con muchos, en 4 años tal vez que voy trabajando con ellos, es eso, es como han sido formados con carácter, han sido formados como soldados, como personas que no se pueden desvanecer. Han sido competitivos, es otra característica que también hemos encontrado, que los hemos podido rescatar para ser resilientes, y es que si son competitivos en donde trabajan y quedan con la idea de que ya nunca más van a volver a competir, no van a tener una medalla, y uno les vende el sueño. Me voy a robar una frase que vi en una película esta semana que se llama El vendedor de sueños, y si tú no le vendes un punto, sino le vendes una coma, ¿sí? Le dices, ven, aquí la vida no termina, ¿sí? No te va a vender ese punto final, te va a vender una coma. Hombre, puedes ser deportista paralímpico, seguirás compitiendo, ¿sí? Ese es otro punto importante. Otra cosa que también he encontrado es, para ser resiliente, es mirar girar la cabeza, no quedarse en la situación, sino girar la cabeza e encontrar que la vida tiene otras opciones, y otras opciones es que sentirse útil. El sentirse útil hace a las personas realmente encontrar un sentido de vida, ¿sí? No es tan fácil, realmente no es tan fácil cuando uno tiene un panorama desalentador al frente. Pero encontrar esa habilidad, esa gran competencia, eso es importante. Yo pensaría que eso se aprende desde ahí, ¿sí? Y sobre todo a ser muy fuerte en espíritu. Uno pensaría que contando esas historias uno se va a poner a llorar. Sí, claro, es normal que nosotros, no los superhumanos, sino los humanos, nos pase eso, ¿sí? A mí en lo personal, también nuevamente, muchas veces me ha tocado salirme del consultorio, me ha tocado salirme del sitio donde atiendo y irme al baño a tomar un poco de agua, porque la situación es tan difícil que no me surgen las palabras y me dan ganas de llorar, pero pues uno se va volviendo más fuerte. Es decir, que ya lo que me afectaba hace 4 años ya no me afecta ahorita. Tendrá que ser una situación muy difícil o muy fuerte como para de pronto caer un poco, pero ha sido un proceso escalonado, madurativo, que te hace fuerte, ¿sí? Y es decir, que esa amígdala ya controla un poco más sus emociones y sus canales de vía, ya lo sabe canalizar mucho mejor. Todas estas personas tan resilientes y tan fuertes, la pregunta que ahora quisiéramos hacerte es, con base en todo esto que tú has aprendido también y que aplicas, ¿cómo crees que la gente puede aprender para ser más resiliente? Imaginándonos que pues van a haber personas que van a ver esta entrevista y que seguramente van a estar pasando por algunas situaciones, esperamos para nada similares a las situaciones tan fuertes que nos cuentas, pero desde ahí, ¿qué podrías decirles para que pudieran aprender a ser más resilientes?
Bueno, tengo muchas palabras, ¿sí? Yo soy de los que hablo mucho, 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 pero en este punto diría que todo pasa, ¿sí? O sea, a veces uno piensa que los problemas van a estar siempre y los problemas realmente son un problema, es una situación, un momento en nuestra vida, ¿sí? Si nos enfocamos en que indudablemente la situación, sea la situación que sea, un fallecimiento, un, un tema emocional, no sé, la pareja te dejó, sea la situación que sea, eso pasa. Al cabo del tiempo, si tú volteas a mirar en la línea del tiempo, pues hay muchas cosas que también fueron muy dramáticas, ¿sí? No sé, cuando uno era niño, 7 años, que los papás lo frustraban a uno y yo no le daba tanta piedra y en ese momento pensaba que el mundo se caía, lloraba y decía que se quería morir, porque normalmente muchos niños tienen unas emociones sacadas de televisión y lo hacen así. Y en ese momento, si uno lo mira en ese momento, no, el chino está derrumbado. Pero ¿cuántos de nosotros, con la edad que tenemos, volteamos a mirar y decimos, carajo, yo también hacía esas, qué boleta, ¿no? Qué pena. Pero pues, ¿qué pasó? Si nosotros pensáramos en ese momento, hubiéramos pensado en ese momento en perspectiva, pues, o sea, ya listo, fin, no hay problema, la vida va a tener otros inconvenientes más adelante que también vamos a ir superándolos. Entonces la vida es una línea, ¿sí? Y esa línea, a la medida que vayamos pensando que esos son momentos que van a pasar, ya, van a pasar. Ese sería como el mensaje principal. Si lo desglosamos un poquito, encontramos que es importante pensar que nosotros somos muy pequeñitos en relación a la situación que se presenta. Si vamos en un avión, ¿sí? Sobrevolando, no sé, qué sé yo, una ciudad, un pueblo, y miramos hacia abajo, no encontramos a una sola persona a la vista, no la vemos, ¿sí? Y nosotros estamos desde arriba observando. Y si hacemos el intercambio y alguien está encima de nosotros sobrevolando y nosotros estamos abajo y tenemos un problema terrible, pues simplemente miremos hacia el cielo y veamos qué tan grandes somos, ¿sí? Y por eso no nos vamos a poder dejar gobernar. Realmente, cuando un problema nos gobierna, dejamos de ser nosotros mismos y le damos toda esa experiencia, todo lo que significa ese yo, se lo damos a ese problema. Entonces, es un punto a tener muy en cuenta. Y la otra vertiente que me falta, para poder ser resiliente, es importante también respirar, tomar aire, ¿sí? Y seguir adelante, ¿sí? Hay personas que tienen situaciones mucho más complejas que nosotros. Y nuevamente lo digo desde la propia experiencia. Desde la propia experiencia. Ya ahora en el momento de mi vida, en ese momento, me pongo a pensar y digo, oiga, le perdí el tiempo, le perdí más de un tiro al pie, ¿sí? Me hice más de un tiro al pie hace unos años, porque pensaba que lo mío era terrible. Y cuando voy caminando por la vida, por el destino que me va llevando y me va encontrando con personas, me voy dando cuenta que hay unas situaciones muy terribles, ¿sí? Y uno dice, uy, Jesús, por favor, ¿qué me pasó o qué nos pasa? Y yo cojo a mamá en su situación de sobreviviente, me gusta el término que le dan allá en el hospital de cancerología a mamá y es sobreviviente al cáncer, 25 años. Pero a veces se me derrumba un poco, porque el cáncer está asociado a una depresión. Sí, los niveles de dopamina se bajan. Bueno, hay otras cosas que eso será un producto en algún otro momento de poderlo conversar, pero aquí va el punto, en que a veces tengo que decirla y cogerla muy fuerte. Le digo, bueno, ¿a ti te falta una pierna? Bueno, no, es más, ¿te faltan 2 piernas? No, es más, tú estás sola en el mundo. Es más, voy un poco más allá. A ti ya te dijeron que te vas a morir, porque es que indudablemente el corazón no te aguanta más. No, bueno, entonces, ¿cuál es el lío?
si esas personas que tienen esas mismas condiciones, esa situación, tienen tantas ganas de vivir, ¿qué pasa contigo? ¿Sí? ¿Dónde estás? Bueno, hay algo de estructura, porque empecé así un discurso de 25 años diciéndole lo mismo, pero ahí va, ¿sí? Encontramos otra parte también y es que personas indudablemente aferrarse a un Dios, al constructo, ¿sí? De Dios, cuando están muy mal, entonces se aferran y Dios mío, cuando uno se da cuenta por otro lado, hay personas que indudablemente sí oran, ¿sí? Pero hacen, ¿sí? Empiezan a producir, cambian el chip. Entonces el consejo final es cambiar la situación, ¿sí? Si yo cambio de contexto, cambia la situación inmediatamente, ¿sí? Eso es. Nos gustaría, si quisieras, si pudieras, compartirnos una historia en donde nos pudieras expresar cómo has adquirido resiliencia o en donde has tenido que trabajar muchísimo la resiliencia, una historia personal. Bueno, pienso que bueno, a ver, pero tal vez con la situación más llevadera que ha sido a lo largo de toda mi vida, o gran parte de mi vida, que se ha consumido como el 70% de mi vida, es con relación a mamá, ¿sí? Ha tocado aprender a ser un poquito fuertecito, ¿sí? Y fuertecito con los golpes de la vida. La situación de mamá, pues hace más de 25 años, pues yo no era el líder el líder de la manada, el líder de la manada era mi hermana mayor. Entonces, pues muy desentendido del tema, indudablemente muy desentendido del tema, porque mi hermana mayor se encargaba de suplir todas las necesidades y todo aquello, pero uno de hermano segundo, pues no tenía como tanta participación, y más en un matriarcado como en el que yo... del cual yo vengo, dices, hombre, uno piensa que el machismo ha existido hace poquito, y no, pues, primero las mujeres, ellas son las que indudablemente dominan ciertas áreas de la vida, y en ese caso pues mi hermana dominaba esa parte de la vida, ¿sí? Ya cuando, perdón, pasan los días, bueno, días, años, ya me empiezo a hacer como frente a la situación y me doy dando cuenta que mamá ha sido desahuciada 2 veces en los últimos 8 años, y sí, pues el concepto de desahuciado no me cabe mi concepto en mi cabeza no me cabía que era eso, hasta que ya empezamos a hacer una profesión, imagínate, hace 15 años, o sea, pasaron 10 años de forma invisible, pasé invisible, indudablemente invisible. Pues yo pensaría que estaba como tal vez en esa adolescencia joven, la farra, los amigos, las novias, entonces como que uno se va viendo como por los atajos que nos da la sociedad, y no estaba muy atento a eso. Cuando empiezas a meterte en psicología y empiezas a tener ya los conceptos de miércoles, o sea, desahuciada, cáncer, ¿cómo así? Y luego ya empiezas a avanzar y te empiezas a dar cuenta que indudablemente ves a tu mamá enferma, que está recayendo frecuentemente, pues esa experiencia o esas situaciones que fueron pasando me empezaron a hacer cada vez más fuerte, ¿sí? A entender mejor la situación, como lo dije al comienzo de la entrevista, a cómo sortear esas situaciones traumáticas, y que indudablemente a veces son preocupantes. Ya no son tan preocupantes, siendo que ellas, o sea, la hospitalizamos cada semana, cada 15 días, por lo menos ahorita en la última cuarentena, en la cuarentena que estamos, lleva 40 días sin ser hospitalizada. Entonces, pues me tocó llevarla, y pues ahorita ya en este momento de madurez, de edad, de la situación, el momento actual, pues ya tú dices, mierda, eso es como
váyase para la guerra, pero va a llevar las balas, pero no lleva fusil, no puede cómo cargarlas. Ahí lleva balas, pero mira a ver qué la va a disparar, porque eso no existe. Y entrar al hospital de cancerología, darse uno cuenta de que indudablemente está en una situación difícil, pues hombre, uno ya se ha dado cuenta que ha sido muy fuerte al cabo del tiempo, o muy fuerte, y fuerte es decidido para las que sea, ¿sí? Una de dos, o la dejas agonizar en casa o te vas para allá, y te das cuenta que sí, que muchos, lo hemos dado cuenta aquí, lo doy fe también, que muchos pacientes entran en los hospitales y no salen, y salen, es más, tienes que ir por unas cenizas en las que tú no sabes si es tu familiar o no, ¿sí? Eso me preocupó en estos días, pero me doy cuenta que indudablemente me ha hecho más fuerte 25 años de historia, ¿sí? En donde tú dices, bueno, estoy cumpliendo con mi deber, si tal vez no la vuelvo a ver, hice lo que ella quería que hiciera, ¿sí? Cuesta, claro, porque se hace un nudo en la garganta, porque tú dices, uy, mierda, y si no la vuelvo a ver, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, pero la he visto muchas veces, ¿sí? Y la he visto sonreír, y la he visto llorar. Entonces, verla en esta situación, digo, bueno, me he hecho más fuerte, pero a veces es un poco peligroso, porque siento que a veces deja uno de ser un humano a convertirse en un superhumano, ¿sí? Y que eso se camufla, ¿sí? Tal vez eso se camufla en un duelo a futuro que va a ser difícil de elaborar, ¿sí? Esas son como cosas que han pasado, ¿no? Y en paralelo va otra, que te juzga, la misma sociedad te juzga, tu familia, por ser psicólogo. Usted no se puede derrumbar, usted no puede llorar. Sí, yo prefiero estar en mi consultorio donde indudablemente quiero llorar y me salgo y le digo al man, espere un momentico, y sigue contando cómo perdió sus extremidades, pero regáleme un minuto y me tomo un vaso de agua y vuelvo. Pero aquí es difícil, ¿sí? Porque pues las personas tienen como mucha, bueno, los familiares y cercanos, amigos, lo ve uno, que tienen como una fe fundada en ti, y eso te pone en otro nivel. Es decir, que el mismo contexto te obliga a ser más fuerte, ¿sí? Entonces, si mamá, por lo menos ahorita, la situación de mamá que entró, pues mis hermanas derrumbadas, y yo pues así como les estoy hablando a ustedes, pues no la vamos a volver a ver, pues no la volvemos a ver, ¿ya qué hacemos? No, pero ¿cómo así? Pues sí, pero por dentro yo estaba como ellas, ¿sí? Pero pues de pronto no sé, tal vez la profesión lo ayuda a uno a ser así, o tal vez uno se vuelve un poco más fuerte en el ejercicio. Digamos que los momentos, busco que los momentos sean más agradables, por lo menos con ella, que sean llenos de momentos, no dejar el último momento de vida para tener un momento agradable, sino hacer que tenga muchos momentos chéveres, ¿sí? Y pues, sin eso tocará llorar un poco, pues, lloraremos un poco, pero pues, la vida es así. Lo decía una neuróloga el semestre pasado, pero doctora, ¿por qué los niños nacen con parálisis cerebral y están comprometidos? La vida es así. La vida es así. Y uno se encuentra y dice, sí, porque si tú empiezas a darle explicaciones de por qué, pues indudablemente eso no, un por qué no nos va a solucionar nada, simplemente nos va a cuestionar y nos va a hacer que tal vez quedamos con un sentimiento de ira, ¿sí? Pero si damos respuestas muy sencillas, pensaría simplistas, pero que indudablemente, pues hombre, nos solucionan la situación en el momento. Pues sí, la vida es así y ya no la podemos cambiar. Porque mi mamá tiene cáncer. Pues, preguntémosle a los psicólogos, a los que estudian psico-oncología, a ver si hay algo emocional. Pues deberá haber algo emocional, pero ya en este momento, después de 25 años, eso ya es necropsia, ¿sí? ¿Y qué diría yo? Pues la vida es así, ya. ¿Qué le podemos hacer? Y volver a mirar hacia adelante.
no hay nada que hacer, aprendiendo de atrás, ¿no?